El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre una iniciativa de ley que presentaremos en estos días y que sin duda resulta muy importante para cientos de, sobre todo adolescentes en nuestro país. Esta iniciativa tiene por intención reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Servicio Militar para prohibir la admisión en las Fuerzas Armadas de menores de 18 años de edad. Esta iniciativa ha sido ya firmada por senadores y senadoras de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y del Partido del Trabajo. Durante el pasado periodo de sesiones estuvimos trabajando arduamente en cómo mejorar el marco legal a favor de la niñez en nuestro país. Sin embargo, todavía hay algunos temas pendientes y este es uno de ellos. Para darnos una idea de la trascendencia de este tema, a nivel mundial, según datos de UNICEF, existen alrededor de 250,000 menores de 18 años, niños, niñas, adolescentes, luchando en más de 30 países en el mundo en conflictos armados. 250,000 niños soldados. Y de acuerdo también con UNICEF, existe evidencia importante de que estos niños y niñas pueden ser víctimas de violaciones, violencia, acoso sexual y en muchos casos incluso hasta de mutilaciones o de la muerte. Algunos, se ha documentado, llegan hasta suicidarse. Desafortunadamente, el reclutamiento de menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes, para ser utilizados como soldados no es ajeno a las instituciones gubernamentales, es decir, no solamente son los grupos criminales o agentes no estatales los que están reclutando a los menores de edad, sino que también son las agencias gubernamentales. Y de hecho se tiene documentado que en al menos 65 países los niños y niñas son reclutados por fuerzas militares gubernamentales. Por ello, en el año 2002, la comunidad internacional recibió con entusiasmo la entrada en vigor del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, ya que elevó la edad mínima para el posible reclutamiento de personas en las Fuerzas Armadas y su participación en hostilidades. México firmó y ratificó este instrumento, este protocolo. Sin embargo, México hizo una declaración vinculante para que los mayores de 16 años y menores de 18 pudieran ser aceptados en las Fuerzas Armadas en los términos de la Ley del Servicio Militar. Al respecto, y para darnos una idea de las cifras, es importante destacar que el número de menores de edad que realizan su servicio militar de manera anticipada, no solo, pues México no cumple con estas disposiciones, sino que además ha ido en aumento. Si lo vemos en 2006, están documentados 1,410 casos, en 2007 1,359, hasta llegar a 2013, con 1,916 casos de menores de 18 años, entre 16 y 18 años, que están siendo reclutados por las Fuerzas Armadas para hacer su servicio militar. Y a veces pensamos que hacer el servicio militar pues nada más es como pues, ir a marchar y poder entrar a cierta capacitación, pero sí existe cierta preocupación. Incluso el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, desde 2011, recomendó al Estado mexicano revocar el artículo 25 de este ordenamiento y así poner fin a la práctica de reclutar a menores de edad antes de los 18 años al servicio activo. A esto hay que añadir un tema muy importante, la protección que el Estado mexicano debe dar a los niños, niñas y adolescentes, como ya se estableció en distintos ordenamientos legales, cubre hasta los 18 años. Y esto incluye, insisto, también los instrumentos que México ha firmado y ratificado. Ahora, la parte también más delicada tiene que ver que, de acuerdo a la legislación, pues también resulta delicado que estos jóvenes de entre 16 y 18 años, según la ley, son la primera reserva, y eso está en ley, que tiene el Ejército. Es decir, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana establece que la primera reserva estará integrada por los cabos y soldados del servicio militar voluntario. Y esto, pues ahorita México no está en una situación donde se les haya llamado esta primera reserva,
pero que no podemos decir que jamás sucederá. Por eso, hacer estos cambios a la legislación resultan muy importantes. Estamos a sus órdenes. Como les comento, esta iniciativa ha sido firmada por senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios, así que esperemos poder avanzar en la legislación a favor de nuestros jóvenes en México. Buenas tardes, senadora. Yo quisiera preguntarle, ¿esta iniciativa la van a presentar ante la comisión permanente o se van a esperar al periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero? Y si tendrá el respaldo de otros grupos parlamentarios, no solamente de los senadores integrantes del PAN, ¿y cuándo estarían discutiéndola? Gracias. Sí, ha sido ya firmada por senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios, del PAN, del PRD y del PT, y pues aunque la turnemos a la comisión permanente, de todos modos la turnará aquí al Senado de la República por las facultades que tiene la comisión permanente y las que tiene el Senado. Entonces, seguramente sea presentada esta semana en la comisión o no, se estará turnando aquí al Senado de la República. Probablemente a las funciones de defensa o de derechos humanos habrá que revisar cuál es el turno, pero pues la experiencia que tienen es precisamente esa, ¿no? Que sí está firmada por PAN, PRD y PT, por distintos senadores. Pues ojalá, eso es lo que estaríamos buscando. Yo creo que estos temas, y más en un país donde tenemos que apostarle a ver cómo podemos encontrar de nueva cuenta la paz, este tipo de iniciativas se vuelven muy importantes. Lo que menos queremos son tener a jóvenes de 16 o 17 años estando, pues en lugar de haciendo sus estudios de manera regular, estando apostándole su carrera a una carrera militar, que puede ser muy valiosa, pero esa debe ser una opción a partir de los 18 años, como se establece ya en la mayor parte de los países. El riesgo que tienen estos jóvenes, insisto, hasta de ser esa primera reserva, pues es un riesgo latente porque está en la ley. Así que si realmente le apostamos a hacer ese cambio, lo mejor que podemos hacer es cambiarlo desde la ley y que quede clarísimo desde la ley. Buenas tardes, senadora. ¿Contemplan ustedes el hecho de que muchos jóvenes, más bien dicho adolescentes, se enrolan o adelantan su servicio militar por cuestiones económicas? Porque en el ejército les dan cobijo, les dan alimentos y ahí van a hacer una carrera militar, como ha ocurrido con muchísimos de los actuales, incluso ya generales, ¿no? Porque ese es un problema de necesidad, de dinero. ¿Lo contempla su iniciativa? Gracias. Sí, lo hemos estudiado, Berta. La ayuda económica que se les da es de 130 pesos a la semana. Tienen apoyo de alojamiento, de vestuario, pero me parece que justamente eso, pues digamos, el problema de pobreza está, pero militarizar a los jóvenes no es la solución. La solución sin duda es brindar oportunidades para cubrir sus necesidades, como de hecho ya se establece en nuestra Constitución, y creo que programas sociales existen suficientes. Lo que hay que buscar es pues que dejen de tener tintes electorales y los programas sociales realmente lleguen a los jóvenes que los necesitan y no se vean orillados como única alternativa a acabar pues como haciendo un servicio militar o probablemente enrolados en un ejército al que, pues quién sabe, si no estuvieran orillados, si esa sería su primera elección. O sea, que quien quiera estar en el ejército lo puede hacer a partir de los 18 años y por seguir su vocación. Yo creo que el hacerlo por necesidad y en un país en las condiciones en que se encuentra el nuestro es orillar a nuestra juventud a tomar decisiones que tal vez si no tuvieran esas condiciones de marginación y pobreza probablemente no tomarían. Por acá, buenos días. ¿Han pensado ustedes qué hacer para los jóvenes menores de edad, niños que son contratados por el crimen organizado? Porque bueno, si bien esta iniciativa impide que el ejército utilice a menores de edad, el crimen organizado tiene niños sicarios, tiene jovencitos que se dedican desde muy temprana edad a ser reclutados por el crimen. Claro, a ver, aquí hay que distinguir, son dos cosas diferentes. Sin duda hay un problema muy serio con los niños, niñas y jóvenes que hoy están siendo reclutados por las bandas criminales. Según la Red por los Derechos de la Infancia Redim, hay alrededor de 30,000 menores de edad en esta condición de ser niños, niñas o adolescentes reclutados por el crimen organizado en México. 30,000 es muchísimo. Si nosotros, porque el crimen organizado esté reclutando a menores de edad, pensamos que es correcto que el ejército haga lo mismo, me parece que estamos apostándole completamente equivocado a tener una vida institucional seria,
por los derechos de los niños en México. Es decir, una cosa no podría ir amarrada con la otra. Que sí se vuelve muy importante que cambiemos en México las políticas públicas con relación a la niñez y con los adolescentes. Sí hay un problema muy serio de falta de oportunidades educativas, sí hay un problema también muy serio de niños y niñas, de jóvenes que se están quedando huérfanos, digamos, por perder a sus padres o al menos solos por cuestiones de migración, de desplazamiento, por temas de crimen organizado. Claramente hay niños que están pues completamente a merced del crimen organizado, pero lo que se tiene que buscar ahí son cambios sin duda en políticas públicas que vayan directamente a la niñez y a la adolescencia. Aquí que tiene que ver muchísimo, pues sin duda los patrones que se viven al interior de las escuelas, la capacitación a los padres y madres de familia. Creo muy importante el que haya mayor información. A mí me parece sorprendente que en México no tengamos campañas mucho más agresivas, por ejemplo, las consecuencias que tiene consumir algún tipo de droga o las consecuencias que puede llevar estar participando en alguno de estos grupos del crimen organizado. Pero me parece que es un enfoque donde no necesitamos hacer cambios legales, sino más bien apostarle y presionar para que hayan cambios en políticas públicas que le brinden más oportunidad a los niños, niñas y adolescentes, que en teoría fue el espíritu de hacer esa ley general que hicimos el periodo de sesiones pasado. Buenas tardes, senadora. En otro tema, hace un momentito el senador Barbosa comentaba que ya hay un acuerdo entre el PRI y PRD para sacar adelante la reforma política. Evidentemente, él decía que están abiertos a que el PAN se incorpore. ¿Ustedes tendrán alguna propuesta en específico? ¿Están planeando esta incorporación? ¿Qué pedirían para incorporarse y suscribirse a esta reforma que pues ellos dicen prácticamente ya está planchada? Pues mira, lo que ha buscado el senador Barbosa es precisamente eso, ha sido una apuesta por el mayoriteo y no una apuesta por construir consensos. Y pensar en hacer una reforma para la capital del país, para la capital de todos los mexicanos, pues en teoría me parece debiera ser una reforma que apostara por el consenso y no por el mayoriteo. Las propuestas que hemos presentado desde el PAN son propuestas que le apuestan a la lógica, al sentido común y a la participación ciudadana, no a la agandalle por parte de tribus, como sí ha sido la apuesta del PRD. Construir una ciudad de tribus, pues ya hemos visto en estos años qué es lo que nos ha dejado. Hasta las tribus se quejan de sí mismas. ¿Cómo no se queja un ciudadano del abandono que existe en el Distrito Federal hasta de servicios públicos y de las calles y demás? ¿Qué me parece fundamental? Primero, se tiene que democratizar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Comisión de Gobierno, que es el órgano de gobierno y que rige hasta lo administrativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido ya por más de una década presidida únicamente por el PRD. Pero eso sí, a nivel federal, el PRD preside el Senado y la Cámara de Diputados, cuando no están ni cerca de ser la primera o segunda fuerza. Entonces, primer tema. Segundo tema que me parece fundamental, una apuesta por una verdadera federalización en el Distrito Federal. ¿Por qué es importante esto? Porque al día de hoy, y es lo que ha detenido el consenso con el PAN, el PRD no quiere que tengan atribuciones las delegaciones. Ahora les llaman, o les quieren llamar alcaldías, pero si ustedes revisan la propuesta de dictamen, es muy claro que sigue diciendo lo mismo que dice ahorita en el texto vigente, órganos político-administrativos. Pues ahora sí que le cambian el nombre, pero es exactamente lo mismo. No tiene un solo cambio. Y lo más delicado, me parece, es el doble discurso del jefe de gobierno Mancera y del senador Barbosa. Esto no es una reforma política. De político no tiene nada. Es una reforma, en todo caso, administrativa, donde el poder en la ciudad se la va a seguir distribuyendo entre políticos. No hay un solo párrafo en ese dictamen, ni uno, donde se hable de darle mayores derechos a las y los capitalinos. Es decir, los habitantes del Distrito Federal no ganamos un solo derecho en esta reforma. Entonces, claramente es un texto pues hecho a la medida de las necesidades del jefe de gobierno. Habrá que preguntarnos qué hubo cambio, ¿no? Pues se amarre con el PRI que se ve tan duro
que nos digan cuál fue el intercambio, qué le ha costado a los mexicanos o qué nos ha costado a los capitalinos. Y un tema que se vuelve sin duda muy delicado ya en el proceso de dictaminación tiene que ver con que hubo un voto de confianza al senador Barbosa antes de terminar el periodo de sesiones pasado. Y el dictamen, como se entregó, es un dictamen que no incorpora los cambios que sí acordamos en las comisiones y a los que dio lectura el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales. Así que habrá que revisar y tener pues la lupa bien puesta en cuál es el dictamen que quieren someter a consideración del Pleno, pues porque luego pues resulta que así como luego se desdicen la palabra, no vaya a ser también que se desdigan de lo que ya está votado. ¿Cuál sería entonces la condición de ustedes para votar, para ir a la votación de este dictamen? Pues ustedes revisan, ¿verdad? En comisiones el PAN votó a favor. En comisiones el voto por la reforma política del Distrito Federal fue unánime. ¿Por qué? Porque existía un acuerdo político con los coordinadores de las 3 bancadas más importantes, con el senador Barbosa, el senador Gamboa y el senador Preciado, de incorporar distintas observaciones. Lo primero que habrá que revisar es, insisto, si esas observaciones a las que les dimos lectura en esa sesión de comisión a través del secretario técnico están realmente incorporadas. Es decir, en términos mexicanos, se achuchitan o la bolsear. El otro tema es que quedó también pendiente, es este tema de las facultades o atribuciones de las delegaciones o alcaldías. Si van a seguir siendo órganos político-administrativos, si la administración pública del Distrito Federal va a seguir siendo centralizada, no hay ningún cambio sustantivo en las delegaciones. No van a tener patrimonio propio, no van a tener personalidad jurídica. Es decir, pues yo no entiendo cómo esperen que mejore la ciudad si sigue lo mismo. Es decir, pues la misma institución con las mismas atribuciones generaría altamente probable los mismos resultados. Sin embargo, lo único que está pidiendo el PAN es que se establezca un transitorio donde quede muy claro que no le van a quitar más facultades a las delegaciones o alcaldías. Ese es todo el tema que faltaría de negociar. A mí sí me sorprende la falta de talento para cumplir acuerdos y para llegar a un consenso, que me parece que es lo que sí obliga a un legislador. Muchas gracias, que tengan una buena semana.